buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y esta tarde de domingo os voy a comentar una película que sinceramente a mí me caló muchísimo en el día en el que la vi, que yo la esperaba con muchísima ilusión allá por el año 2004, prácticamente año 2005. Y la verdad es que esta película a mí me sorprendió en todos los sentidos, pero quedé muchísimo más sorprendido por parte de la recepción crítica que tuvo y sobre todo por la deriva que este film tuvo ya no solo dentro de la crítica sino también en la taquilla. Un film que ha pasado a la historia del cine por ser una película muy polémica, un film profundamente infravalorado y que cuál fue la jugarreta precisamente de los críticos de aquel tiempo que después de haberse estrenado el film, después de haber sido vilipendiado y vapuleado por la crítica, meses después fueron precisamente estos críticos los que reconocieron que la película ni era tan mala y que realmente era un muy buen film. La película supuso pues prácticamente el canto del cisne para su director en lo que se refiere a grandes producciones, ya que Oliver Stone quedó relegado a películas ya de más bajo presupuesto y prácticamente sin ninguna influencia dentro de lo que es el panorama actual hollywoodense, y que también tuvo una cierta polémica debido a sus ideales políticos. Pero Oliver Stone se puede decir a día de hoy que es uno de los grandes cineastas de los últimos tiempos, que ha sido destruido, vilipendiado por la crítica, ninguneado por diversos sectores tanto de la crítica como de la sociedad norteamericana, y que hoy en día, debido a esas injusticias, ha quedado relegado a un segundo y un tercer plano en Hollywood. Y la película que precisamente destruyó la carrera prácticamente como cineasta de Oliver Stone fue la película que os voy a comentar esta tarde, y que estuvo envuelta en muchísima polémica por muchos de los motivos y muchas de las causas que os voy a comentar. La película es, sin duda alguna, Alejandro Magno, del año 2004, protagonizada por Colin Farrell, por Val Kilmer, por Anthony Hopkins y por Angelina Jolie en sus papeles principales. Yo cuando fui al cine a ver este film, entonces se corría allí, allá por ser el año 2005, principios de 2005, enero, se estrenó, si mal no recuerdo, el 5 de enero de 2005, es una película que se estrenó evidentemente en el 2004 en Estados Unidos. Cuando yo fui a verla al cine, la verdad es que salí profundamente conmovido, porque estaba viendo realmente una película que era una profunda tragedia griega, y nunca mejor dicho, una tragedia shakespeariana, una película con tintes shakespearianos, que Oliver Stone se había encargado de dirigir y también en parte escribir el guión. La película técnicamente es una absoluta maravilla, aunque argumentalmente sí que adolece de ciertos defectos de montaje que luego en una versión posterior que salió en DVD y en Blu-ray posteriormente fueron subsanados, quedando una película que realmente pues puede emparentarse prácticamente igual o puede darse el mismo calificativo de gran película junto con otras superproducciones de la época como El Reino de los Cielos de Ridley Scott o también la mismísima Gladiator, ¿por qué no? Pero la verdad es que se puede decir sin temor a equivocarse que Alejandro Magno es una de las películas más hermosas y más impresionantes que ha filmado jamás Oliver Stone dentro de su carrera. Hoy ya, por desgracia, prácticamente una carrera terminada. La verdad es que Oliver Stone para mí es uno de los grandes cineastas de los últimos tiempos que nos ha brindado no pocas grandísimas películas. Es el ganador de 2 Oscars por Mejor Director por Nacido el 4 de julio y por Platoon, en esa trilogía que hizo Oliver Stone en los años 80 y principios de los 90 de la Guerra de Vietnam. Recordemos que Oliver Stone había sido un soldado dentro de la Guerra de Vietnam y quería plasmar muchas de sus vivencias en esta guerra en la gran pantalla. Esta trilogía de Vietnam se compone por Platoon, del año 1986, por Nacido el 4 de julio y también El cielo y la tierra. Son 3 películas realmente muy recomendables, sobre todo la primera, Platoon, que llegó a ganar 4 Oscars de Hollywood y es un auténtico retrato exacerbadísimo, tremendamente complejo, de todo lo que es el sufrimiento, con una gran carga política también, como son muchas de las películas de Oliver Stone, del sufrimiento de todos aquellos, pero no es un sufrimiento ya solo psicológico como en Apocalypse Now, sino que también es un sufrimiento físico de muchos de los soldados en las grandes batallas que tuvieron protagonismo precisamente en la guerra de Vietnam. A Oliver Stone siempre en Hollywood se le ha acusado pues, de ser excesivamente político, de ser muy arriesgado en sus propuestas argumentales y también en la manera y el tono de narrar sus películas. Pero con Alejandro Magno yo creo que realiza, por así decirlo, su película más polémica en todos los aspectos,
Creo que para una persona que entienda un poquito de historia, la polémica no es tal. Lo que pasa es que muchas veces para los cánones excesivamente conservadores de Hollywood, pues claro, esto choca muy frontalmente con todo ello. La verdad es que Oliver Stone, cuando realizó esta película, que fue calificada en su momento como una gran apología de la homosexualidad, realmente completamente absurdo todo aquello, pues todo esto tiró para atrás a mucho del público norteamericano que, debido a las tremendas y horribles críticas que recibió la película, se echaron muy para atrás, pero que vista hoy en día, 15 años después de su estreno, y ya no solo 15 años, sino en el momento en el que se estrenó, la película de polémica pues prácticamente no tenía nada. O sea, yo no fui al cine con ganas de exaltarme, ni muchísimo menos. Es decir, la película se ve de una manera, por así decirlo, muy tranquila, ya que todos los temas que trata los trata de un modo muy respetuoso en todos los aspectos. Pero también, evidentemente, estamos aquí en Europa. Y en Europa, el público europeo, se puede decir que en ese sentido es menos impresionable que el público norteamericano. Entonces Oliver Stone, cuando hizo esta película, una propuesta muy arriesgada para el público norteamericano, fue tachado prácticamente de todo. Me explicaré más o menos la polémica que tuvo Alejandro Magno. Antes de todo quiero poner pues, a todas las personas que estén viendo este vídeo en un poquito en el contexto histórico donde nos movemos. Hace 2500 años aproximadamente, en Grecia, en la época en la que se desarrolla la película de Alejandro Magno, la vida de Alejandro el Grande, en el 300-400 a.C., en Grecia, culturalmente hablando, el hombre era el centro del universo. Es decir, todas las ciencias, toda la filosofía, absolutamente las artes, todos los aspectos de la vida giran en torno a la figura del hombre. En lo que era, por ejemplo, las expresiones artísticas. Es decir, todos conocemos las grandes esculturas griegas, donde el hombre está exaltado de una manera realmente ampulosa. Hombres musculosos, hombres de grandes estaturas, como si fueran pues prácticamente dioses. Ahí tenemos las estatuas de Zeus, las estatuas de todas las clases de grandes dioses griegos. Entonces el hombre, al ser el centro del universo, prácticamente en todo lo que eran las grandes artes, la filosofía, los grandes pensadores siempre habían sido hombres, las filosofías de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, evidentemente pues el hombre era el centro del universo en todo lo que acontece, ya no solo a los filósofos, sino a las artes y a las ciencias. Entonces, en lo que se refiere, por ejemplo, al Senado, y ya no solo al Senado, sino a las grandes personalidades del mundo griego, como puedan ser sus reyes, sus emperadores, sus políticos, sus senadores, como el hombre era el centro del universo, estaba bien visto que los grandes hombres, es decir, ya no los grandes hombres, los hombres políticamente y económicamente muy solventes, tuvieran también de amantes a otros hombres, además de sus respectivas mujeres. Entonces, como también tenían amantes hombres, a muchas personas se creen de que todos ellos eran homosexuales, y no es cierto. Lo que ocurre es que como era el hombre el centro del universo, y que era el objetivo de las ciencias, de las artes, de la filosofía, estaban bien vistos a unos determinados ojos, de determinadas clases de la antigua Grecia, de que los hombres tuvieran de amantes también a otros hombres y además de las mujeres. Hoy evidentemente eso lo conocemos como ser bisexual, pero no es que ellos no es que fueran bisexuales, sino porque no es que estuviera de moda, sino porque culturalmente hablando el hombre era el centro del universo. Y por lo tanto, al hombre todo se giraba en torno a él. Costumbre que también luego cogieron los romanos como auténticos deudores y como herederos de esa cultura griega. El Senado romano es una herencia total del Senado griego. Es decir, todos lo que son muchas de las costumbres que ellos tenían en lo que se refiere, por ejemplo, a política y estructura de la sociedad, pues está heredado del Imperio Romano, que a su vez en parte lo heredó de los griegos. No es que Alejandro Magno pudiera ser, que no lo sé, fuera homosexual o bisexual, pero él tenía también amantes hombres y fue una figura muy destacada en su tiempo porque realmente la sociedad era así de exigente, es decir, se lo exigía la sociedad. Entonces no es que solo Alejandro Magno fuera bisexual, porque en esta película le vemos que tiene relaciones tanto con hombres como con mujeres, y de ahí la polémica que tiene esta película. Pero también si nos situamos en un contexto histórico, en aquella época los griegos, hace 2500 años, también lo normal era tener relaciones con los hombres. Es más, en la película también vemos a su padre Filipo II, que en esas bacanales que hacía, precisamente cuando él era rey de Macedonia, porque Grecia en aquella época estaba compuesta por una serie de reinos pertenecientes a todas las islas que había.
sea, las islas griegas, pues son la verdad es que cientos y cientos de islas que en la antigua Grecia, hace 2000, 2500 años, 3000, todos ellos eran pequeños reinos, que luego hemos visto, pues ya no solo en películas, sino en relatos también. En el relato de Homero, como por ejemplo en la Ilíada, en la Odisea, que están los reyes el rey de Ítaca, que es Odiseo, o Ulises, como estamos acostumbrados a oírle, el rey de Macedonia, o sea, una serie de reyes pues a lo largo de todas las islas que componían reinos y que todos ellos conformaban un país entero que era Grecia, pero todos ellos eran reinos independientes. Entonces, con todo esto, os quiero decir que todos estos reyes, todos estos senadores, todo lo que componían las clases altas y estratificadas en la antigua Grecia, pues tenían esa serie de costumbres. No es que fueran evidentemente homosexuales o bisexuales. Independientemente de eso, estaban bien visto que los hombres de la alta sociedad, como dignatarios, es decir, senadores, políticos y reyes, tuvieran también de amantes a hombres. Estaba bien visto. Entonces, después de esto, que esto es lo que ya realmente genera, por así decirlo, el caldo de cultivo polémico en Hollywood, en el Hollywood de hace 15 años, fue precisamente la punta de lanza que quebró totalmente la carrera de Oliver Stone. Eso y una serie de escarceos, por así decirlo, ideológicos que tuvo con la figura del dictador cubano Fidel Castro, haciendo también una serie de documentales, entrevistándole y evidentemente pues teniendo planificado hacer una serie de películas. Creo que hizo un par de películas en las que Benicio del Toro pues interpreta al dictador cubano. Pero ello no es óbice para que Hollywood reventara la carrera de un cineasta tan sumamente sobresaliente como era Oliver Stone. Yo en otro de los vídeos de preguntas y respuestas, uno de los compañeros, uno de los suscriptores, me preguntó si estaba yo de acuerdo con este policorrectismo político que había en la sociedad actual respecto también al cine. Y yo le dije que tanto el arte como la política tienen que estar completamente separados porque son conceptos completamente antagónicos. No tienen nada que ver el uno con el otro. Aunque hoy estamos acostumbrados a que muchas películas, sobre todo aquí en España, estén muy influenciadas por la política en todos los aspectos. Pero son dos conceptos que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Entonces, lo que a mí me parece muy triste es que Hollywood, por aquel, por así decirlo, policorrectismo que había hace 15 años, que no tiene nada que ver con el de ahora, que las tornas han cambiado muchísimo, reventara la carrera de Oliver Stone precisamente solo porque sus tendencias políticas fueran a lo mejor determinadas, o por así decirlo, de una izquierda o una de extrema izquierda, por así decirlo, con lo que se refiere a la figura de Fidel Castro. Yo cuando veo una película, a mí me da igual que el director sea de un lado o de otro, medio pensionista, o es absurdo. Yo juzgo a un director por el arte que realiza. Y la verdad es que la película de Alejandro Magno es una absoluta maravilla. Y reventar la carrera de Oliver Stone simple y llanamente porque tuviera una serie de contactos con Fidel Castro, pues me parece completamente absurdo. Pero era ese policorrectismo que Hollywood gastaba hace aproximadamente unos 15 años. Pero aún así, evidentemente, parece que había muchos buitres a la caza del último trabajo de Oliver Stone que precisamente aprovechando de que era un director muy polémico, se juntaron el hambre y las ganas de comer y reventaron la carrera de un director y de un cineasta que había dado grandes películas al Hollywood, como Splatoon, es decir, esa maravillosa trilogía de Vietnam, pues Splatoon, nacido el 4 de julio, El cielo y la tierra, Un domingo al cualquiera, JFK Caso Abierto, o la misma, evidentemente, Alejandro Magno. También con JFK Caso Abierto, que comentaré aquí en el canal, también tuvieron una gran polémica, pero eso ya lo reservo para el vídeo que realizaré de respecto de esta película. Sin duda también una gran obra maestra. En el caso de Alejandro Magno, lo que nos encontramos, aparte de polémicas, es una película muy notable en la mayoría de los aspectos en los que podáis imaginar lo que es una gran producción hollywoodiense, que se hizo en parte también con dinero europeo, ya que la película está calificada como, cuya nacionalidad está calificada como inglesa, pero se puede decir que fue una coproducción entre Inglaterra y Estados Unidos. Hollywood en un principio destinó 165 millones de dólares a la producción de Alejandro Magno, pero luego, posteriormente, este director pues se le fue un poquito el rodaje de las manos porque tuvo grandes dificultades a la hora de construir una serie de decorados y el presupuesto se le multiplicó, se le disparó hasta los 200 millones de dólares. Evidentemente hoy, 15 años después, estamos acostumbrados ya a producciones de
a producciones de unos 200 millones de dólares e incluso más. Pero hace 15 años que una película costara 200 millones de dólares, pues ya era bastante caro. Sobre todo, por ejemplo, que la película que había costado 215 había sido Titanic, poquitos años antes precisamente. Pero la verdad es que Alejandro Magno en eso se fue de presupuesto. Pero lo que nos encontramos con esta película, ya hablando de lo que es la línea argumental y luego la parte técnica posteriormente, es con una película que está mucho más enfocada a la tragedia griega, y nunca mejor dicho, y a la tragedia shakespeariana, como ahora os comentaré, más que a la película de aventuras. Y eso fue otro de los puntos en los que yo creo que pilló descolocados al público norteamericano. El público norteamericano yo creo que se esperaba una película más en tono aventurero, como podría haber sido El Reino de los Cielos o Gladiator, el mismo Gladiator de Ridley Scott. Sin embargo, se encontraron con una película que está mucho más cercana a una tragedia shakespeariana tipo Hamlet, tipo Otelo, sobre todo por las interpretaciones y hasta cierto punto hubo una puesta de escena, ya os digo, hasta cierto punto teatral de todo lo que es el conjunto de las interpretaciones que a una película en sí misma. Oliver Stone también era muy deudor de los grandes, ya no solo los grandes musicales de Hollywood, sino también muy aficionado al teatro. Y cuando él vislumbró aquí el guión, que es profundamente descorazonador, como ahora os comentaré, la verdad es que lo enfocó, la puesta en escena, sobre todo en las secuencias de diálogos, más como una obra de teatro, sobre todo, pues ya os digo, por la puesta en escena, por los encuadres y sobre todo por la interpretación de los actores, más que una producción aventurera con mucho movimiento al estilo de las películas y las superproducciones, como ya os digo, Troya, El Reino de los Cielos, Gladiator, Éxodo, todas estas de Ridley Scott que nos ha ido proporcionando a lo largo de los últimos años. Pero se puede decir que Alejandro Magno tiene un plus sobre ellas, y es que el punto de vista no es el mismo. La verdad es que Colin Farrell, todo lo que es el elenco de intérpretes, se puede decir que algunos de ellos roza hasta cierto punto cinematográficamente la sobreactuación. Porque ya os digo que Oliver Stone la enfocó más como una tragedia griega, donde los personajes están completamente desaforados, por así decirlo. Viven situaciones al límite, sobre todo el personaje de Alejandro Magno, que está profundamente influenciado tanto por la figura de su padre, Filipo II de Macedonia, como la figura de su madre, Olimpia, que fue, por así decirlo, la persona que más le influyó, pero también la persona que le provocó más inseguridades de cara ya no solo a las conquistas, sino la confianza de cara a sus generales, como ahora os comentaré en muchas de las secuencias. Pero realmente lo que, desde el punto de vista interpretativo, esto yo creo que la crítica norteamericana la enfocó como personas, o sea, mejor dicho, actores y actrices muy sobrevalorados, mejor dicho, muy sobreactuados en todo momento. Colin Farrell y Angelina Jolie y Val Kilmer fueron nominados al Razzie, al premio a la peor interpretación en su momento. No sé si fueron 2 o 3 de ellos. La verdad es que viendo la película descubres a un Val Kilmer imperial, sobre todo también en las secuencias donde está junto con Colin Farrell, pero se ve la diferencia de calidad que en ese sentido tenía Val Kilmer y Colin Farrell, más que la diferencia de calidad, la diferencia de experiencia. Val Kilmer, cuando realizó el papel de Filipo II de Macedonia en Alejandro Magno, ya era un actor bastante consagrado. Estamos hablando de una película del año 2004. Él había pasado ya por producciones en los años 80, había aparecido en superproducciones de los 90, como Hit, de Michael Mann, donde realizó un papel muy sobresaliente, y que aquí él pues sabe cómo medir y contener los tiempos y sobre todo su interpretación. Pero Colin Farrell en ese momento, hace 15 años, era un actor que estaba empezando en el mundo de la interpretación. O sea, se puede decir que Alejandro Magno es no uno de los primeros papeles de Colin Farrell, pero el personaje más polémico y a la vez uno de los más completos que ha interpretado a lo largo de su carrera. Y en muchas de las secuencias se le ve un tanto exagerado. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando hice la crítica de Hamlet, de Kenneth Branagh? Que Kenneth Branagh, precisamente, dirigido por él mismo, se autodirigió en esa película, había, aprovechándose evidentemente de muchas referencias teatrales que él había tenido cuando era más joven y que había sido dirigido por Derek Jacobi, en la representación de Hamlet en el teatro en Londres, siempre tendía un poquito a la sobreactuación, pues aquí Colin Farrell le pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, ya os digo, tiene un porqué, y es que Oliver Stone quiso enfocar la interpretación de Colin Farrell desde el punto de vista teatral, es decir, desde el punto de vista de tragedia shakespeariana. Él no quería hacer
hasta cierto punto una película más de aventuras épicas o aventuras históricas al estilo de Gladiator. No me confundáis, Gladiator para mí es una obra maestra absoluta. Pero claro, el tono de la película y de la interpretación de Russell Crowe respecto de la de Colin Farrell distan bastante, sobre todo en la intensidad de las interpretaciones. Russell Crowe sabe cómo contenerse y sabe cómo, por ejemplo, hacer que en muchos planos su mirada hable mucho más por la fiereza que desprende su personaje que en realidad Colin Farrell, que su mirada no dice mucho, sino que dice mucho más sus gestos. Y entonces ya tiende un poquito a rebasar casi esa línea que separa la interpretación intensiva, o mejor dicho, muy incisiva, de la sobreactuación. Pero bueno, se puede decir que Colin Farrell aguantó muy bien el papel en esta película porque interpreta al Alejandro joven, al Alejandro mayor, y todas las influencias que va teniendo de sus padres, cómo le van condicionando. La verdad es que el personaje de Alejandro Magno, tal y como nos lo describe Oliver Stone, es un personaje profundamente alterado psicológicamente debido a los acontecimientos que vivió de joven. Por ejemplo, siendo muy niño, pues fue una persona que vivió o que fue presente cuando su padre violaba continuamente a su madre, a Olimpia precisamente, como al principio de esta película se nos ofrece, y cómo todo eso le va calando profundamente al chico, al chaval. Se ve como Filipo II, después de esas bacanales tan increíbles que pasaba, pues luego iba precisamente al lecho nupcial y violaba incesantemente a Olimpia, a Angelina Jolie. Y Angelina Jolie, cuando dio a luz a Alejandro Magno, ella vamos, no es que lo bautizara, pero en su foro interno ella considera que era su vengador. Su vengador porque realmente ella quería conseguir que su hijo llegara muchísimo más históricamente hablando que lo que realmente estaba haciendo el padre. Filipo II de Macedonia fue un rey que históricamente solo se limitó, por así decirlo, a conservar todo lo que fue el reino de Macedonia y que tuvo, militarmente hablando, algunos conflictos con el imperio persa, pero que no se da a entender en la película, yo lo hablo cinematográficamente, que Filipo II tuviera batallas o luchas o guerras internas precisamente contra el imperio persa, con Darío II o con Darío, su descendiente Darío III. Pero Alejandro Magno, influenciado por Olimpia, pues sí que le va inculcando en la cabeza una serie de ideas de grandeza desde que es muy niño. Hay una célebre secuencia, que es cuando están Alejandro y todos sus compañeros, que luego se convertirán en los generales macedonios, hablando con uno de sus principales profesores, que era el gran filósofo Aristóteles, y que Alejandro siempre destaca por encima de sus compañeros porque hace una serie de preguntas a Aristóteles, pero todo ello en plan de conquista, es decir, ¿qué hay más allá de Macedonia? ¿Qué hay más allá de Grecia? ¿Cómo puedo yo conocer el mundo en ese sentido? Y ahí ya las ansias de conquista que la madre de Alejandro, Olimpia, interpretada por Angelina Jolie, le va evidentemente metiendo en la cabeza poco a poco. Le va como forjando la mente, estructurándosela para que él sea un grande de la historia. Hay una célebre secuencia donde dice: no habrá nunca, y nunca habrá, un Alejandro como tú, Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Entonces, claro, todo eso en la mente de un niño, evidentemente, le va creando grandes delirios de grandeza, y además de ser un personaje que ya no solo por la influencia del padre y de la madre, sino porque yo creo que Alejandro, como persona histórica, fue un gran y célebre estratega para mí, junto con Napoleón Bonaparte, el mayor estratega de la historia de la humanidad, como todo ello luego lo llevó a la práctica en la conquista de todos los imperios de todos los imperios de todas las tierras donde se inmiscuyó Alejandro. La influencia que luego tuvo con Filipo II, y que también está precisamente en la película, en una secuencia donde bajan una serie de catacumbas, una serie de cuevas donde hay una serie de pinturas bastante violentas para que las vea un niño, es cuando Filipo II le va a decir: es que tienes que prepararte para ser rey, precisamente cuando yo ya no esté. Pero ser rey equivale a tener una fortaleza interior que tú no tienes y que tú estás empezando a ser influenciado por tu madre, en el sentido de que te está metiendo unas ideas de grandeza, pero que tienen que ser hasta cierto punto contenidas. Filipo II tampoco egoístamente quería que su hijo a lo mejor le superara en ambición. Por eso hay una secuencia donde Filipo II, en una de sus bacanales, le dice, Val Kilmer, le dice: es que conozco a tu madre y la veo precisamente en tus ojos, como diciendo: es que tu comportamiento es precisamente como todo lo que tu madre te está inculcando.
Es decir, en ese sentido Alejandro, y eso está muy bien plasmado en la película, tuvo un conflicto emocional muy fuerte, que es lo que se plasma en todo momento en el film, entre lo que es la presencia del padre y de la madre. Y una historia, podría decir casi incestuosa, precisamente con la madre. Filipo II fue un rey que también tuvo unas diversas amantes a lo largo de su vida y que dejó de lado precisamente a Olimpia. Y ahí viene uno de los principales conflictos de la película, en la que en esta versión, precisamente en DVD, que salió posteriormente, se deja bastante y meridianamente claro de que Filipo II fue asesinado por un complot que hubo entre una serie de soldados y precisamente su madre, Olimpia. Bueno, su mujer, Olimpia, interpretado por Angelina Jolie. Pero en la versión extendida, que yo me he comprado hace poco y que no se ha editado en España, no sé por qué, porque aquí en España hemos tenido las versiones extendidas del Hobbit, del Señor de los Anillos, del Reino de los Cielos, de Gladiator, pero Alejandro Magno no hemos tenido una edición extendida. Pero yo me he podido hacer con ella, en alta definición, en Blu-ray, pero comprada en Alemania. Pero por eBay, no es que haya estado precisamente en Alemania, que también es región B, evidentemente, pero que viene el audio viene en alemán y en inglés, y que es una versión extendida de 214 minutos. La versión que hay en este film, en este Blu-ray, que ya os digo ya ha sido editado, pero que aquí en España no, un error profundísimo, porque la película gana muchísimos enteros ya acercándose. Si ya la película como tal yo la considero como muy notable, pero con unos, ya no errores de bulto, sino una serie de errores que ahora os comentaré, todos esos errores están completamente subsanados en la versión extendida, en una versión nueva que hizo prácticamente Oliver Stone. Es decir, el montaje lo varió de tal manera e incorporó una serie de secuencias nuevas donde el montaje, la consecución de secuencias, se explica mucho mejor los acontecimientos y el devenir de la personalidad de Alejandro en la película de lo que es Alejandro Magno, su versión extendida, y como dice acá, The Final Cut, Alexander Revisited. Para mí esta película está muy cercana a la obra maestra y una de las películas mejores que ha tenido Oliver Stone en su carrera. En la primera película, en el montaje que vimos en los cines, Oliver Stone primeramente nos sitúa en lo que es la infancia de Alejandro Magno, es decir, vemos cómo empieza a ser influenciado por Val Kilmer, por Filipo II, por Olimpia, por Angelina Jolie, y también las clases que tiene con Aristóteles, y cómo ya empiezan a influir todas esas maquinaciones psicológicas que hacen sus padres en su mente y cómo van alimentando sus aires de grandeza, hasta luego pasar directamente a la batalla de Gaugamela, donde ya toma, precisamente derrotando a Darío III, toma el imperio persa. Sin embargo, en esta versión, precisamente, y muy inteligentemente, como sabréis, hablando otra vez de esta versión, perdonad, la película está narrada por el general Ptolomeo, cuando él ya es faraón de Egipto, es decir, años después de que Alejandro fuera asesinado. Cuando Alejandro Magno murió, y como aquí en esta película se entiende que lo envenenaron entre todos sus generales, y luego os explicaré el porqué, Alejandro, pues al morir, casi sin descendencia, porque Roxane, su mujer, todavía, o sea, estaba embarazada, al nacimiento de ese niño no duró mucho tiempo. O sea, el descendiente de Alejandro Magno fue asesinado posteriormente, en un conflicto que hubo entre sus generales. Porque entre sus generales luego se distribuyeron todos los reinos y todas las tierras que había conquistado Alejandro. Entonces, el general Ptolomeo heredó precisamente Egipto. El general Ptolomeo que se convirtió en el faraón Ptolomeo y que fue el primero de la dinastía tolemaica. Cleopatra VII, el personaje que vimos interpretado por Elizabeth Taylor en la película Cleopatra, es descendiente del general Ptolomeo. Es decir, Cleopatra es descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno, porque había heredado precisamente Egipto, lo que fue posteriormente la dinastía tolemaica. Aunque históricamente no me acuerdo si era la dinastía decimocuarta, decimoquinta o la 20ª, porque hubo muchísimas dinastías en el antiguo Egipto. Pero bueno, de todas maneras, quedaos con el dato de que el general el general macedonio Ptolomeo se convirtió en faraón de Egipto a la muerte de Alejandro Magno debido a la herencia, entre comillas, herencia que tuvo precisamente a la muerte de Alejandro.
Entonces, lo que nos sitúa luego es posteriormente a la batalla de Gaugamela con todos sus generales y de ahí directamente a seguir conquistando con su ejército hacia el este, pasando lo que es la frontera, pasando lo que es la cordillera del Hindu Kush hacia la India, donde ya prácticamente Alejandro tuvo que dar la vuelta debido a al gran escabechina que hizo, por así decirlo, de todos sus soldados, porque muchos de ellos fueron muriendo. Y cuando a él ya se le hirió casi de muerte es cuando ya volvieron a retornar hacia el imperio persa, hacia precisamente Babilonia. Precisamente la película, del corte final de 214 minutos de duración, casi 4 horas, precisamente empieza narrada por el general Ptolomeo, desde el punto de vista de los preparativos de la batalla de Gaugamela. Es decir, lo que hace Oliver Stone en este montaje es presentarnos al Alejandro como general. No como niño primeramente, sino sus facetas como general. Es decir, ese general con una maravillosa clarividencia, con todo muy programado, muy pormenorizado, todos los estilos de batalla, todo muy bien explicadito a sus generales para que, haciendo, por así decirlo, acopio de toda su táctica, sean capaces de descabezar, por así decirlo, al gran ejército persa que tenían prácticamente enfrente. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que Alejandro Magno fue ya no solo un gran clarividente en eso, en lo que es la guerra, sino también en sus estrategias de combate que luego posteriormente fueron heredadas por el Imperio Romano. Todos hemos visto, por ejemplo, en películas del Imperio Romano, cómo los romanos, como los soldados romanos, se van estructurando como en grupos. Esos grupos, que parecían como cuadrados, como rectangulares, se llamaban falange, que eran grupos de 256 soldados, todos con grandes escudos, y protegiéndose los unos a los otros. Lo vimos muy claramente, por ejemplo, en la película de 300 de Zack Snyder, donde precisamente todos los guerreros, los 300 del rey Leónidas, van avanzando como un bloque. Es decir, que no se dispersan para que puedan ser asesinados, para que puedan ser matados, para que se les pueda dar muerte individualmente. Ya que si todo ese grupo de la falange avanzaba como un solo bloque, era muy difícil, y todos protegiéndose con escudos de un tamaño considerable, pues era muy difícil, evidentemente, que eso fuera derrotado al primer momento. Y eso es precisamente lo que se muestra en los primeros planos de la batalla de Gaugamela. El ejército de Alejandro Magno estructurado en bloques que eran la falange. Es más, uno de los generales dice: han penetrado en el centro de la falange, y entonces es cuando han partido el ejército por la mitad, que es cuando Alejandro, en la batalla de Gaugamela, tiene que volver a reestructurar la falange, porque uno de sus generales le dice: Alejandro, han roto el centro de la falange y mi padre está perdido, tenemos que ir porque bueno, pues si no estaba Alejandro presente, a lo mejor alguno de sus generales podría descuidarse o cualquier cosa. Eso es lo que es estratégicamente la gran táctica que tuvo Alejandro Magno y que precisamente él creó para hacer que su ejército avanzara en grandes bloques. El ejército de los bárbaros del Imperio Persa en la batalla de Gaugamela, en la que está muy bien plasmada y muy bien escenificada en la película, se ve como todos ellos, a orden del rey Darío III, pues prácticamente salen corriendo, pues cargando contra el enemigo, sin ningún tipo ni de táctica, ni de técnica especial, sin ningún tipo, por así decirlo, de plan previamente realizado para atacar las tropas enemigas. Pero claro, Alejandro Magno, que era entonces ya una persona muy adelantada a su tiempo, pues ideó un sistema de combate, por así decirlo, en donde ni los proyectiles, ya fueran flechas, lanzas, ondas, pudieran penetrar con facilidad, debido también a esos grandes bloques que realizaba y la magnitud y el tamaño de sus escudos. Ya no solo la película Alejandro Magno está enfocada, ya os digo, como una gran tragedia griega, con secuencias donde la interpretación es el hilo conductor de la película en lo que se refiere a la exageración de muchas de sus secuencias. Pero ya os digo que estaban muy bien estudiadas en ese sentido. Es decir, está influenciado, ya os digo, Oliver Stone, en resumen, por gran parte del teatro griego, que es lo que en realidad él quiso plasmar. Y luego unas secuencias de batallas, que en la película hay dos principalmente, que son la batalla de Gaugamela, que ahora os contaré cómo está planificada muy inteligentemente, y la batalla contra unos elefantes, dentro ya de lo que es los territorios de la India. Alejandro también, cuando llegó a la India, pues sus generales ya estaban bastante, muy, por no decir muy quemados, de todo lo que estaban aconteciendo en los alrededores. Es decir,
cuando llegaron los macedonios, acostumbrados a un clima, que era el clima mediterráneo, que es muy similar al nuestro aquí en España, también allí, en lo que es en Grecia, pues es un clima muy similar, ya os digo. Pero evidentemente, si tú te pasas del Hindu Kush a la India, el clima es completamente distinto. Las selvas de la India, ya lo que son, por ejemplo, ya hablando de un clima más tropical, muy húmedo, lleno de lluvias, donde todo eso es caldo de cultivo pues para todo tipo de virus, bacterias, y todo eso influenció muchísimo a a muchos de los miembros del ejército, que fueron prácticamente muriendo poco a poco. Precisamente en la batalla que tiene en la India con esos elefantes y con todo ese ejército, Alejandro es donde tiene, por así decirlo, una de sus semiderrotas, aunque no fue, evidentemente, no se le puede decir que fuera jamás derrotado tremendamente, como sí lo fue Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, que fue la que cambió, por así decirlo, el curso de lo que fue el imperio de Napoleón. Pero aquí fue parcialmente derrotado porque fue herido, al menos eso es lo que dice en la película, y donde ya Alejandro ya se replanteó tener que volver a Babilonia debido a que ya habían fallecido muchos, precisamente muchos de sus soldados, entre los que estaban hijos de los generales suyos, como así se plasma muy inteligentemente en la película, y que intentan influenciar en Alejandro para que deje sus ansias de grandeza y puedan volver repetidamente hacia sus hogares, hacia Babilonia, que es lo que realmente tenían. Alejandro Magno también fue una figura que fue muy criticada en la película por casarse, tomar como esposa a la hija de lo que los griegos decían que eran los bárbaros, es decir, unos bárbaros, pero que Oliver Stone critica mucho en la película porque hay una secuencia de baile de estos supuestos bárbaros, que fueron las tribus que estaban al este del Hindu Kush, en las cercanías de la cordillera del Hindu Kush, y que tenían bailes, tenían su propia cultura, unos edificios muy destacados. Pero hay una secuencia muy graciosa en la película donde los supuestos inteligentes, que eran los griegos, muchos generales suyos están para divertirse, peleando entre ellos, dándose puñetazos, como si fueran auténticos bárbaros ellos. Sin embargo, a los que llamaban bárbaros estaban dedicados a otras artes como el baile, la totalmente distinto. O sea, fijaros la dicotomía entre los que se suponía que eran muy civilizados, que venían de una civilización muy adelantada como los griegos, y los que se suponían que eran bárbaros. Es más, cuando Alejandro Magno entra en la ciudad de Babilonia, empieza a subir a los jardines colgantes y lo ve desde el punto de vista de la grandeza de Babilonia, uno de sus generales dice: ten cuidado con estos bárbaros, Alejandro. Y le dice a Alejandro, dice: cuidado, porque si Aristóteles, el que decía, nuestro profesor, nuestro maestro, que decía que estos eran bárbaros, es porque Aristóteles nunca estuvo en Babilonia. Si él hubiera visto Babilonia, seguro que los hubiera definido de una manera completamente distinta. Esa es precisamente, yo creo, que la grandeza que tenía el personaje de Alejandro Magno, que fue adelantado a su tiempo porque incluso se atrevió a discutir las directrices del gran filósofo que fue Aristóteles, al decir que aquellos no eran bárbaros, porque la magnitud de la ciudad de Babilonia era tal, al menos se expone en la película, que solo el verlo, los jardines colgantes, los grandes palacios, la gigantesca puerta de entrada, todas esas construcciones tan magníficas no los tenían los griegos. A nivel de construcción, los griegos tienen el Partenón, pero tampoco es una construcción que podamos decir que sea... Hombre, es una de las 7 maravillas o una de las maravillas del mundo antiguo, pero tampoco el Partenón de Grecia se puede decir que fuera una construcción gigantesca y realmente sobresaliente, como pudieran ser los jardines colgantes de Babilonia o las pirámides de Egipto. Pero bueno, la verdad es que ya os digo, argumentalmente la película, de todo lo que os estoy comentando, es muy rica en detalles. Es decir, ya no solo por el grado interpretativo, sino por todos los fenómenos, por todos los hechos históricos que narra. La conflictividad de Alejandro, todas las relaciones con sus generales, que pueden ser buenas o pueden ser malas dependiendo del momento y dependiendo de lo que le discutieran. La duda que ponían ante su rey precisamente por avanzar excesivamente hacia el este, el grado de sacrificio que exigía a sus generales, a sus soldados, a todos ellos, pero todos debido a la gran clarividencia que tenía como persona Alejandro, y que todo ello está plasmado en la película de un modo meridianamente claro. En lo que se refiere a la parte, por así decirlo, técnica, la verdad es que Alejandro Magno destaca por ser una película sobresaliente en todo momento y que tendría que ser estudiada pasito por pasito. Por ejemplo, uno de los aspectos más destacados es sin duda la banda sonora, que aquí la tengo, compuesta por el griego, nunca mejor dicho, o sea, para un gran griego, otro gran griego, Vangelis. La banda sonora de Alejandro Magno, a mi modo de ver,
es una de las más sobresalientes de los últimos tiempos y que se han realizado en Hollywood. La verdad es que títulos como por ejemplo los que estoy leyendo, que son El Jardín de las Delicias, Gardens of Delight, o Roxanne Baile, el baile de Roxana, o incluso La Carga, la preparación, o El baile de Bagoas, la verdad es que son auténticas piezas maestras de composición. O sea, yo a todos aquellos que os gusten las bandas sonoras, os aconsejo la banda sonora de Alejandro Magno, porque tiene tintes épicos, tintes pastorales e incluso tintes románticos tan exacerbados, tan bonitos, que es realmente digna de oírse. Para mí, la banda sonora de Vangelis, estamos hablando de Vangelis, del gran compositor Vangelis, yo creo que él quiso hacer una banda sonora completamente épica. Sobre todo hay un tema que me encanta, es el mejor de todo, que es la pista número 13, que es A través de las montañas, Across the Mountains. Perdón, Across the Mountains. La verdad es que es realmente formidable el tono épico que consigue Vangelis, que es cuando Alejandro Magno, subido precisamente a un promontorio, ve cómo todo su ejército está atravesando la frontera, mejor dicho, atravesando la cordillera del Hindu Kush en dirección, pues prácticamente según el personaje de Anthony Hopkins, según Ptolomeo, porque es el que narra la película en voz en off, como su destino era completamente incierto. Pero ahí estaba precisamente la aventura, la ambición de Alejandro, ir más allá de las fronteras, ir más allá del mundo. Y eso es precisamente lo que a través de las montañas, en ese tema tan magnífico de la banda sonora, se expone tan claramente. La puesta en escena, yo os digo que es en algunos puntos teatral, en algunos puntos épica y en otros puntos muy dramática. Pero también Alejandro Magno no renuncia a tener un pequeño componente aventurero y también en lo que se refiere a batallas, porque la verdad es que las dos secuencias de batallas, tanto al principio como casi al final de la película, son una maravilla de la planificación. La figura de Alejandro también en esta película está simbolizada en lo que se refiere a las guerras, las batallas, con la figura de un águila, sí, por así decirlo, un águila, un halcón, es una especie de águila que está sobrevolando constantemente, o por lo menos así se ve en la batalla de Gaugamela, a vista de pájaro todo lo que se va viendo. Es decir, Oliver Stone lo que filma es, en algunos planos, la batalla de Gaugamela a vista de pájaro. Entonces vemos cómo los ejércitos, las falanges de Alejandro, se van juntando con el ejército persa y van arrollándoles por completo. Pero antes de todo eso, somos testigos de cómo Alejandro Magno lidera lo que es el frente de batalla con una gran arenga, diciéndoles: venced vuestro miedo y os prometo que venceréis a la muerte. Pero antes se muestra también un poquito sentimental, hablando con diversos soldados, diciéndoles que él siente profundamente la muerte precisamente de muchos familiares suyos que también han muerto en actos heroicos. Entonces se gana, por así decirlo, el cariño de todos sus soldados. Y a partir de ahí es cuando empieza la planificación de Oliver Stone. Oliver Stone planifica la secuencia de batalla en tres frentes: Macedonian Center, que es el centro de la falange de los macedonios, el flanco derecho y el flanco izquierdo. El flanco derecho es como Alejandro con su caballería sale de todo lo que es, y se ve claramente en la película, sale de todo lo que son, por así decirlo, el núcleo de su ejército y se va hacia la izquierda, mejor dicho, perdona, hacia la derecha, intentando rodear precisamente al ejército de Darío III. Pero Darío cae precisamente en esa trampa y lo que hace es que con su caballería sigue a Alejandro, dejando desprotegido al propio Darío, que tiene evidentemente todavía muchísimo ejército, muchísimos soldados por delante, pero que esos soldados van a atacar al resto de la falange, es decir, al flanco del centro y al flanco izquierdo. Entonces, dejando completamente la figura de Darío desguarnecida, Alejandro vuelve a girar, que en una maniobra dice: y ahora vamos a girar hacia la izquierda. Y entonces la caballería, precisamente de Darío, en ese flanco derecho, se queda muy alejada del rey, y entonces Alejandro vuelve corriendo con la caballería para descabezar por así decirlo, matar al rey Darío III, que no lo consigue, que luego posteriormente aparecerá muerto, pero el ejército que tiene enfrente de los persas, la falange los habría destruido, los habría ya matado, los habría asesinado, y entonces dejaría vía libre a Alejandro para entrar con su caballo hacia lo que es el centro
del ejército de Darío para poder destruirle. Evidentemente, pues eso es una planificación que al principio de la película no se ve de una manera muy clara, pero que si lo vemos un par de veces ya nos damos cuenta. Y que luego también el flanco izquierdo de la falange es cuando todo ello se quiebra por la entrada de una serie de carros de combate, que es cuando uno de los generales va a Alejandro y le dice: Alejandro, es que han roto el centro de la falange, el flanco izquierdo, y mi padre está en peligro de muerte. Antes, justamente cuando Alejandro está atacando a Darío y intentando evitar que éste huya. Pero Alejandro, teniendo en cuenta, y evidentemente, a alguno de sus generales, pues vuelve hacia la falange, terminando el combate de Gaugamela y salvando a Parmenio, que era precisamente uno de sus generales de confianza, como eran Hefestión, Clito, Parmenio, Parménides, Antígono, es decir, todos aquellos generales que habían sido precisamente, muchos de ellos, compañeros suyos en las clases de Aristóteles. Y luego tenemos la batalla de la India. Hombre, la batalla de Gaugamela, la verdad es que toda esta planificación está muy bien hecha, pero al principio, como no estamos acostumbrados a este tipo de planificación en las batallas, nos choca mucho. Yo por lo menos cuando la vi en el cine hace ya 15 años. Pero tiene planos realmente formidables. También tiene planos donde el ordenador se le ve claramente que está realizado, pero Oliver Stone no es un director donde abuse de los efectos digitales, ni muchísimo menos. Hay un plano maravilloso que es cuando todas las cuadrigas del ejército persa penetran por la falange, por todos los bloques de sarisas, que eran aquellas lanzas tan grandes que tenía el imperio, tan largas que tenía el ejército macedonio, en un plano realmente impresionante, como vimos en su día en la televisión. Yo me acuerdo del tráiler y veíamos a todas las cuadrigas entrando. Hay precisamente el Darío III, el rey de Macedonia, está en una especie como de cuadriga, en el centro precisamente de su ejército, y como luego ya posteriormente huye. Es muy todo esto es muy clarividente de lo que ocurre posteriormente en Babilonia, que es cuando precisamente entra Alejandro Magno ya como el gran salvador, porque muchos en Babilonia consideraron a Darío III como un auténtico salvaje o como un auténtico dictador, y el recibimiento que tiene precisamente Alejandro y sus generales es un recibimiento alegórico, es decir, alegórico. Es un recibimiento con una gran alegría, porque veían a Alejandro como el gran salvador que les habría librado del tirano. Y entonces detrás de Alejandro viene una cuadriga dorada completamente ausente, es decir, vacía, que es como si el personaje de Darío III no faltara. O sea, como si faltara este personaje, porque ya había sido derrotado. Es decir, la cuadriga dorada vacía simboliza la derrota de Darío III a manos de Alejandro Magno. Y luego está la batalla precisamente que tiene lugar en la India con unos elefantes, que hasta cierto punto recuerda, pero aquí los elefantes, por lo que yo veo, son reales, a la batalla del Pelennor del Retorno del Rey. Pero aquí los Mumakil no son Mumakil, es decir, son elefantes reales. En unas secuencias muy sanguinolentas, muy bestias, que precisamente cuando Alejandro es herido, precisamente todo se torna en color rojo. Es como si nosotros viésemos la batalla a ojos de Alejandro, es decir, todo teñido de rojo, ese bosque tropical teñido de rojo, viendo precisamente cómo a lo mejor la vida se le iba a Alejandro. Es decir, aquí Oliver Stone planifica la secuencia con tonos rojizos, anaranjados, destacando también algún verde o algún amarillo muy fuerte, que es el color del fuego, el rojo el color de la sangre, como si todo el mundo hubiese cambiado precisamente. Es decir, vemos el mundo, vemos la batalla desde los ojos ya casi de muerte de Alejandro, pero luego su ejército, viéndole herido, redobla esfuerzos y consigue derrotar al ejército de los hindúes. Pero aún así, Alejandro, ya mal herido, ya le dice a su ejército, ya habiendo atravesado el Hindu Kush, volvemos precisamente ya para Babilonia. Y es cuando ya él se encuentra en otra secuencia muy shakespeariana con el fantasma de su padre, que lo ve a lo lejos, igual que un Hamlet viendo el fantasma precisamente de su padre, que había sido asesinado, viendo el fantasma de su padre, diciendo con la cabeza, asintiendo con la cabeza, diciendo: ya has hecho demasiado, hijo, ya tienes que volver a Babilonia. La verdad es que, por todos los elementos que estoy diciendo, la verdad es que Alejandro Magno es una película digna de volver a ver, digna de ser revisitada. Para mí, precisamente, es una de las grandes películas épicas de los últimos tiempos. Un film muy infravalorado en todos los aspectos, que fue masacrado por la crítica aquí en Europa.
se le trató de una manera bastante mejor, pero en Estados Unidos fue pisoteada. Ya os digo, mucho más por los ideales políticos que, dependiendo del viento que sople en Hollywood, son de una parte o de otra parte. Pero en este sentido, pues a Oliver Stone le tocó un momento difícil para él, y por lo tanto su película Alejandro Magno fue destrozada por la crítica, destrozada por los estándares sociales, destrozada por lo político, por lo políticamente correcto. Incluso una película con un diseño de producción tan sumamente lujoso, tan bien estudiado, con una planificación, ya os digo, en diversas partes de la película muy teatral, pero siempre bajo las exigencias de un director que quería que su película fuera más vista en las secuencias de diálogos, más como un producto más teatral, más shakespeariano, más de tragedia griega, precisamente, que era como quería él verlo, más que como película de aventuras en sí mismo. Pero por todo ello fue destrozada la película y misericordia. Una auténtica lástima para una superproducción ejemplar, una superproducción maravillosa, con una banda sonora espectacular y con unas interpretaciones, sobre todo de Colin Farrell, muy exageradas a veces, pero daban a entender el gran actor que estaba detrás de Colin Farrell. Como actor, Colin Farrell os puedo decir que es tristemente uno de los actores hoy en día Hollywood más infravalorados y más desperdiciados también, porque en esta película dio a entender que era un gran actor, un gran actor. En realidad, Alejandro Magno es una gran película, ya no solo basada en las interpretaciones, en el guión, muy ambicioso, en un montaje que tuvo sus errores en su edición para cine, pero que han sido completamente subsanados en el Final Cut, en esta versión extendida y alterada. Y sinceramente, con todos esos fallos, en teoría, subsanados, Alejandro Magno, en su versión definitiva, debería considerarse como un film muchísimo mejor de lo que hoy está considerado por parte de una parte de la crítica norteamericana. Aquí en Europa sí que supimos ver, sí que fue un éxito. Aquí en España fue un éxito. Estuvo, yo me acuerdo, como cabeza de cartel durante varias semanas, y algunos críticos decían cómo podría haber sido precisamente un fracaso en Estados Unidos. Pues yo lo puedo decir, porque en Estados Unidos en ese momento Oliver Stone fue masacrado por la crítica, tuvo una serie de compañías que según basándose en los cánones políticos de la época, fueron destruidos, fueron machacados, y luego evidentemente ellos esperaban una película de aventuras, no una tragedia shakespeariana o una tragedia griega. Aún así yo os diré que Alejandro Magno, aún así de ser una película polémica, con esas tonterías de sí que si era homosexual, si era bisexual, si era tonto. Aquí hay secuencias donde vemos incluso a su padre, Felipe II, que también, incluso a sus generales en algunas fiestas que tiene el propio Alejandro, que no solo se besaban con mujeres, sino también con hombres, dando a entender que ya no solo Alejandro Magno era homosexual, sino también el resto de sus generales. Pero es que no era así. Es que el hombre era el centro del universo, lo repito. El hombre era el centro del universo y por lo tanto también las grandes personalidades, generales, filósofos, reyes, políticos, senadores, también muchos de ellos tenían amantes hombres, pero todo porque la sociedad era así, no porque su genética fuera de otra manera. Alejandro Magno, en conclusión, es una gran película, muy cercana a la obra maestra, que sigue teniendo algún pequeño fallo, si la veis. Evidentemente no hay ninguna película completa, no hay ninguna película perfecta, pero es una película muy digna de ver, uno de los trabajos más hermosos y más completos de Oliver Stone, y sinceramente esta versión ampliada es una absoluta maravilla. Para mí, desde que la he comprado, la vi, 4 horas de película, en versión original, sin subtítulos ni nada. La tengo que ver varias veces porque no he pillado absolutamente todo desde un primer visionado, pero más o menos, y debido al lenguaje visual que utiliza Oliver Stone, sí que uno es capaz prácticamente de entender todo el contexto de la película. Alejandro Magno de Oliver Stone del año 2004, 2005 aquí que se estrenó en España. Una gran película, muy olvidada ya, seguramente por gran parte de los cinéfilos, pero que yo, sinceramente, tengo un huequecito en mi corazón para este increíble film y sobre todo para su maravillosa banda sonora, del no menos maravilloso Vangelis. Que la disfrutéis, espero que me comentéis aquí en el canal, que os suscribáis, me pongáis vuestros comentarios para que no os perdáis ninguno de mis vídeos nuevos y espero que la disfrutéis mucho. Alejandro Magno, sinceramente, uno de los mejores trabajos de Oliver Stone. Que la disfrutéis. Hasta mañana.